Bueno, acá te explico cómo se usa la función buscar B. Fíjate que acá tenemos una planilla bastante larga con muchos datos de empleados, ¿sí? A la que yo le puedo dar un nombre a todo ese conjunto de datos o a ese rango. Si vos te fijás, yo selecciono toda esta planilla, todo lo que tiene datos, y acá me aparece que yo le puse el nombre base datos, porque es más cómodo para nombrar todo este conjunto de datos, darle un nombre. Yo acá le puedo dar un nombre a un rango de celdas. Bien, entonces yo tengo toda esta planilla, ¿cierto? Por otro lado, en la hoja 2, a la primera hoja le llamé datos, a la segunda hoja le llamo consulta. En la hoja consulta, yo armo esta planilla, simplemente es una planilla, un formato con colores, le he puesto letra más grande, o sea, le da un formato para que se vea más atractiva, más bonita. Nada más. Acá es donde yo voy a usar la función buscar B, que está muy buena porque, por ejemplo, yo acá pongo el id de empleado, que es el primer dato de mi planilla, de la primera columna de mi planilla, perdón. Y solo yo poniendo el identificador de empleado o el código de empleado, me va a salir el apellido, el nombre, la seccional, el cargo que ocupa, el sueldo y la fecha de nacimiento. Bueno, hay otros datos que los saco con otras funciones, ¿sí? Pero no, acá nos vamos a centrar en la función buscar B. ¿Cómo se utiliza esta función? Si yo me posiciono acá, o sea, acá simplemente estoy poniendo el id de empleado. Pero si yo me posiciono acá, me está devolviendo la función buscar B los datos que yo quiero. ¿Cómo los busca? ¿Cómo los busca? Fíjate. Acá, si yo pongo la función buscar B, digo que busque en la celda D5, que es esta, la de id de empleado, que busque esa celda, ese número, en la planilla base datos y que me devuelva lo que está contenido en la columna 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está en la columna 2? El apellido. O sea, empieza a contar desde la primera columna, busca el número, en este caso es el 122, encuentra que en la 2 dice Aguirre. Acá me busca lo que está en la columna 4, o sea, perdón, me devuelve lo que está en la columna 4, que es Beltrán, siempre teniendo en cuenta que es el 122. Acá me devuelve lo que está en la columna 6, siempre teniendo en cuenta que el id de empleado sea el 122. Y así con cada dato que yo voy pidiendo. Falso se refiere a que me tiene que devolver el valor exacto, que no puede ser aproximado en la columna. O sea, eso acá siempre va falso, eso no importa. ¿Cómo se usa entonces la función esta buscar B? Voy a escribir el signo igual, voy a poner buscar B, paréntesis, y acá me está diciendo que tengo que escribir el valor buscado. En este caso yo en la planilla le puse D5 porque el valor buscado es lo que aparece en esa celda, en la celda D5, que en mi caso está el id de empleado que era 122 en este ejemplo. La tabla en la que lo va a buscar es la tabla que yo llamé base datos. El indicador de columnas es lo que me va a devolver, o sea, me va a devolver de ese valor buscado, me va a devolver lo que está en la columna 2, lo que está en la columna 3, o sea, acá pongo 2, 3, 4, lo que yo quiero que me devuelva. Y acá en rango siempre va falso. Bien, volvamos a nuestra planilla. Por ejemplo, si yo ahora busco otro empleado, si yo busco el empleado 115, me va a encontrar que es ese empleado. Si yo busco el empleado 128, me va a decir que es ese. Fíjate cómo va variando para cada empleado. Cuando yo le doy Enter, todos los datos de ese empleado. Busquemos uno más. Eso sale porque todas las celdas están protegidas. Si yo entro en cualquier otra celda está protegida. Pero eso es otro tema, es por una cuestión de no modificar nada sin querer, ¿sí? Vamos al empleado 114 y así funciona buscar B. Todos estos datos me los va alargando solo de acuerdo a la búsqueda que yo hago por
id de empleado. También se puede buscar por apellido o por otro criterio. Bien, espero que se haya entendido. Saludos.